Muy buenas tardes. Hoy le vamos a hablar sobre el caso de Comino SAS. Un trabajador cumple todos los requisitos para ser contratado en Colombia. Es un vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de producción, Comino SAS. Al momento de la contratación se solicitaron al trabajador la constancia de afiliación de la empresa promotora de salud EPS al Fondo de Pensiones AFP y se les informó que la aseguradora de riesgos laborales ARL estaría afiliado. Durante el desarrollo y la ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece de una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante el tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por lo tanto no puede cumplir con sus labores contratadas. La condición médica del trabajador se complica. La EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En ese sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envió una carta de despido del trabajador justificando su decisión de la siguiente manera. 1. El despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentó la enfermedad ante su ingreso a la empresa, como lo certificó mediante la trata de EPS. 2. La enfermedad no deriva un origen laboral, sino que también tiene un origen común. Por lo tanto, dado a que no fue adquirida como resultado de las funciones desempeñadas de la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. 3. Es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esa vacante para otra persona. Lejos de lo que opine la empresa, es importante saber que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de entrar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral. La ley protege a las personas en situación de incapacidad y discapacidad independientemente del origen de la situación laboral o común. Una de las preguntas que vienen a continuación sería: ¿justifica si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador del caso? No, porque la empresa no puede despedir con justa causa al trabajador en este caso, ya que hacerlo constituirá una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, especialmente del derecho del trabajo a la igualdad y dignidad humana. Las justificaciones legales y condicionales claras serían que el trabajador esté en situación de debilidad manifiesta. Se requiere una autorización previa ante el Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, y la enfermedad prescindiente no constituye justa causa. Otra sería la obligación de adecuación o reubicación al puesto, que sería, en resumen, no hay una justa causa para cuál despido. La empresa estaría incurriendo en un despido discriminatorio, contrario a la Constitución, a la ley laboral colombiana. Unos fundamentos normativos y jurisprudencial que prohíben el despido de un trabajador en una condición de debilidad manifiesta y explica por qué no existe justa causa. Uno puede ser el Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 62, justa causa para determinar el contrato. Dice así: el artículo enumera las causales que permiten el despido con justa causa, como falta disciplinaria, incumplimiento de obligaciones y actos de violencia, entre otros. No hay ninguna de las causales que contemplan una enfermedad común o prescindiente como motivo válido de despido. Otra también sería la sentencia T-1040 del 2001, la Corte Constitucional, que establece que una persona en situación de debilidad manifiesta por razones de goce de estabilidad laboral reforzada debe pedir a una persona en esta condición sin previa autorización del Ministerio del Trabajo presume despido discriminatorio. Que cuando una persona en condiciones de la debilidad manifiesta es despedida sin autorización del ministerio, se presume que existe una conducta discriminatoria por parte del empleador. La otra pregunta sería:
Examine las posibilidades que el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podrían obtener en ello. El trabajador tiene las sólidas posibilidades jurídicas para demandar a la empresa y existen varias vías legales a su disposición. ¿Cuáles serían los posibles resultados? Uno, una acción de tutela por despido discriminatorio. Dos, demanda laboral ordinaria ante un juez laboral. Y tres, queja ante el Ministerio del Trabajo. En la acción de tutela podría decir que es un mecanismo constitucional mediante derechos fundamentales como el derecho del trabajo, de la igualdad, dignidad y la seguridad. ¿Cómo la usaría? Cuando el trabajador ha sido despedido sin autorización del Ministerio del Trabajo, encontrarse una condición de debilidad manifiesta por razones de salud, que puede lograr el trabajador reintegro al cargo, pago de salario y las prestaciones dejadas de percibir y protección a sus derechos fundamentales, que eso está constitucionado en la Corte Constitucional, que ha ordenado el reintegro en múltiples tutelas en casos similares como la sentencia T499 del 2019, T198 del 2006 y 049 del 2017. Otra pregunta sería que evalúa si la empresa puede ser obligada al reintegrar al trabajador y los gastos que acarrearía para ella. Sí, claro, la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador si se demuestra que el despido fue discriminatorio o ilegal por vulnerar la estabilidad laboral reforzada que proteja a personas en condiciones de debilidad. Uno de los fundamentos para el reintegro obligatorio sería la protección constitucional, ya que la Corte ha sostenido que las personas con enfermedades graves tienen derecho al reintegro laboral si fueron despedidas sin autorización del Ministerio de Trabajo. El despido se presume discriminatorio, sentencia 049 del 2017. El despido de las personas en situaciones de debilidad manifiesta sin permiso del Ministerio es nulo y debe ordenarse el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir. Otra sería la Ley 36.1 de 1997, artículo 26. Es la que establece que ninguna persona con discapacidad o afectación en salud que implique la pérdida o discapacidad laboral podrá ser despedida sin autorización ministerial. Si se vulnera esto, el despido es nulo, se ordena el reintegro inmediato y se debe pagar los salarios y las prestaciones desde el momento que se despidió. Una conclusión sería que la empresa sí puede ser obligada al reintegro y si se le impone esta sanción, los costos pueden ser significativos. No solo en los términos económicos, sino también en términos de cumplimiento normativo, reputación y ajustes organizacionales. La pregunta 4. Argumente si en el caso planteado es viable la protección por fuerza laboral reforzado y analice si eso trae consecuencias. Sí, claro. El trabajador presenta una enfermedad degenerativa diagnosticada por la EPS y que le impide trabajar. Esto implica que se encuentra en una condición de debilidad manifiesta, lo cual activa el fuero laboral reforzado con la condición de salud. ¿Qué fundamentos legales y jurisprudencial sería? Uno, la Corte, la Corte Constitucional, sentencia 041 de 2017, la Ley 361 de 1997, artículo 26, y la sentencia de 198 del 2006, 1040 del 2001 y T49 de 2019, serían esas. O sea, desde mi punto de vista, sería que el fuero laboral reforzado es el planteamiento aplicable en este caso y el despido vulnerable directamente esta protección. Si el trabajador demanda, muy probablemente obtendrá el reintegro y compensaciones económicas, ya que la empresa enfrentará consecuencias legales y económicas significativas. La conclusión que yo puedo sacar de esto sería que el despido del trabajador es ilegal porque vulnera el fuero laboral reforzado, el cual protege a quienes se encuentran en la condición de debilidad manifiesta. O sea, por estas razones, aunque la enfermedad sean de origen común y persistente, la ley prohíbe
óigase bien, prohíbe despedir a un trabajador en esa situación sin autorización del Ministerio del Trabajo. La empresa, al omitir esta autorización, incurre en un despido discriminatorio que puede ser declarado nulo, obligando al reintegro del trabajador y al pago de los salarios y prestaciones y sanciones. Muchas gracias.